Buenas noches, mi nombre es José Isaac Lozano, por aquí está mi cédula. Vamos a, este es una exposición para teoría electromagnética y vamos a tratar las ondas eh, a través de un medio acotado, o sea, a través de una pared, a través de una roca, a través de la tierra, es un medio acotado. Dice, ¿cómo se propagan las ondas? Las ondas se propagan a través de la Tierra. Cuando una onda electromagnética es propagada a lo largo de una superficie, la propagación es conocida como ondas de propagación de tierra. Ondas del espacio. Cuando la onda electromagnética se propaga a través de una, es transmitida a través de una antena y recibida por otra antena sin reflexión o refracción. La propagación es conocida como propagación de espacio. Ondas de cielo, cuando la onda electromagnética es propagada a través del cielo y reflejada a través de la ionosfera. La propagación es conocida como onda de cielo. ¿Qué es el fenómeno de total reflexión de una onda? Cuando la onda encuentra un plano o un objeto, cambia de medio. Entonces la onda puede ser propagada a través de ese medio o reflejada. Parte de la onda entra en el medio, que es llamada parte transmitida, y parte de la onda reflejada, que es llamada parte reflejada. Entonces aquí tenemos la onda, cómo es reflejada. Entonces tenemos que la onda incide sobre el medio acotado, sobre lo que tenemos acá. Entonces incide y va a tener un ángulo. Este ángulo va a tener una línea central imaginaria, que es una línea normal para yo poder calcular. Entonces esa línea normal me va a dividir el ángulo de la incidente y el ángulo de la reflejada. Aquí tenemos la onda incidente y aquí tenemos la onda reflejada. Bueno, aquí va la explicación de lo que acabé de explicar. Aquí tenemos la onda, la reflexión de la onda, cómo se refleja, cómo entra. Parte de la onda entra y parte de la onda es reflejada. Dice que la refracción tiene 180 grados de fase, o sea, se desfasa 180 grados. ¿Cómo lo vemos? Se desfasa 180 grados. ¿Qué es el fenómeno total de reflexión de una onda? Cuando la onda entra en un nuevo medio, la velocidad de propagación puede cambiar. Este medio puede ser un vidrio, el hielo, el aire. Entonces, cuando la onda incide y este medio o la onda puede pasar, digamos la luz pasa a través de un vidrio, el ángulo de incidencia cambia. Y por lo general la onda también cambia la velocidad y cambia el ángulo de incidencia. Aquí tenemos, en este caso, podemos analizar que la onda llega, incide y cambia el ángulo. No sigue derecho, sino que cambia el ángulo. Bueno, ¿cuál es el propósito de la ley de Snell en el estudio de propagación de las ondas? El propósito de la ley de Snell es conocido, describe la relación entre el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión. Cuando la luz es reflejada o otra onda es pasada a través de un medio acotado entre dos diferentes medios isotrópicos, tales como agua, vidrio, aire, la ley es nombrada como Wills-Snell, que era a honor a un matemático inglés, y entonces lo definieron como la palabra Snell. En óptica es muy usada esta ley. Y bueno, vamos a pasar a los ejercicios. Dice, bueno, por aquí el ejercicio nos dice una onda electromagnética de frecuencia GG. Este GG lo vamos a reemplazar por el grupo, que es 66. 66. Y aquí por el número de cédula,
el de la 398. Bueno, listo. Eh, y es perpendicular a la, bueno, dice una onda electromagnética de 66 MHz con una potencia de 100 milivatios metro cuadrado, incide en el aire con una potencia intrínseca N1 de 377 ohmios perpendicular a una impedancia intrínseca N2 de, digámoslo aquí, de 408 ohmios. Calcule la potencia reflejada P1 menos y la transmitida P2 sobre la pared. Aquí tenemos la pared, así que calculemos la potencia transmitida y la potencia reflejada. Aquí tenemos las dos, tenemos los datos. Dice, aquí tenemos la ecuación para hallar el coeficiente de reflexión, N2 sobre menos N1, N2 más N2 más N1. Reemplazamos los valores y hallamos que el coeficiente de reflexión es de 0.03949. Aquí el coeficiente de transmisión tau también. Tenemos el de refractancia. La refractancia, entonces utilizamos el coeficiente de reflexión para hallar la refractancia y obtenemos que la refractancia es de 0.0156. Esto equivale al 0.156%. Muy poquita refractancia. Esperar un poquito que esto se bloqueó. Entonces estamos explicando sobre la onda incidente sobre un muro. Bueno, tenemos la transmitancia. Tenemos que 1 menos la refractancia, o sea, lo que se pierde. Y esto nos da una transmitancia del 99.84%. Aquí tenemos el ejercicio de GeoGebra. El total de potencia, unimos las dos, tanto refractancia como transmitancia, y nos da 1. Y esas son las dos sumas. Es el total de potencia de la onda. Tenemos la onda reflejada, que es 0.156 milivatios, la onda transmitida, que es de 99.84 milivatios, y ahí tenemos los 100 milivatios, es la interpretación. De acuerdo a los conceptos de potencia, explique los medios del valor de potencia 1 y potencia 2. Entonces, los valores de potencia 1 decimos que ese es el 99.8%, comparado con, bueno, que cruza a través del muro, que equivale a 99.84 milivatios de los 100 que tenemos, mientras que la potencia reflejada es del 0.156, es muy poquita comparada con la transmitida. Bueno, aquí tenemos, de nuevo tenemos aquí el grupo y tenemos la cédula, que no la cambié. Bueno, dice, una onda electromagnética de frecuencia 66 MHz con una potencia de 100 milivatios pasa a través de se es enviada a través de un generador localizado a 12 centímetros. Uy. Cambiémosle porque tengo 12 centímetros. 20 centímetros. Dice, calcule la impedancia intrínseca. Bueno, aquí tenemos a 12 centímetros. Es 12 centímetros. Pensé que tenía más. 12 centímetros. Entonces, calcule la impedancia intrínseca. Bueno, una onda electromagnética de 66 MHz con una potencia de 100 milivatios es enviada a través de un generador localizado a 12 centímetros desde la pared, la cual está impregnada desde aire de 377 ohmios,
perpendicular a la pared con una impedancia intrínseca de 408 ohmios a 20 centímetros de espesor que tiene el muro. Entonces, bueno, el otro estaba a 20 centímetros también. Bueno, entonces se calcula el coeficiente de reflexión y el de transmisión. Mire el generador, determine el porcentaje y los milivatios y la potencia que transmite el receptor. Aquí tenemos los datos. Tenemos para calcular la constante de fase. Decimos que la constante de fase es 2pi por la frecuencia, por la impedancia intrínseca y N1 y la impedancia intrínseca sobre la velocidad de la luz sobre la impedancia intrínseca N2. Aquí tenemos los valores, los reemplazamos. Aquí tenemos la ecuación en GeoGebra. Para la impedancia de entrada tenemos aquí la ecuación, reemplazamos los valores. Para el coeficiente de reflexión sobre la pared 1 también tenemos. Y tenemos que nos da un número entero, un número imaginario. Para el coeficiente de transmisión lo mismo. Aquí el coeficiente de transmisión dice que es 1 más la refractancia, es el coeficiente de transmisión. Para el puntaje de reflexión, aquí tenemos la ecuación. Para la potencia reflejada sobre la pared 1, dice que es de 0.03 milivatios metro cuadrado. Para la transmitancia, el porcentaje de transmisión, aquí tenemos la transmitancia, de la ecuación de la transmitancia. Y de una vez como tenemos la transmitancia, llamamos el porcentaje de transmitancia, que es del 99.96%. Casi todo se pasa a través del muro. Para la potencia transmitida, dice que es del 99.96 milivatios. Tenemos el coeficiente de reflexión en la pared 2. Aquí tenemos lo que hallamos. Volvió ese bloqueo. Esto me demora mucho porque se bloquea cada rato el computador, no sé por qué. Bueno, aquí tenemos la refractancia en la pared 2, tenemos su porcentaje de refractancia. Dice, bueno, aquí tenemos la interpretación. El coeficiente de reflexión es un parámetro el cual es la entrada de la onda reflejada por discontinuidad de la impedancia del medio de transmisión. Para este caso, la pared. Para calcular el coeficiente de reflexión, primero debemos entrar la impedancia. La transmisión, el coeficiente es usado para calcular la transmitancia y la potencia transmitida. En nuestro caso, la potencia transmitida es del 99.84% y la potencia reflejada es del 0.39%, debido a que la impedancia intrínseca es de 400 ohmios y una alta frecuencia usada para el ejercicio. Bueno, aquí tenemos que tenemos que calcular una onda electromagnética se propaga por varios medios. Eso se lo he explicado anteriormente. En este caso tenemos, para este caso vamos a usar la ley de Snell, que lo he explicado por ahí anteriormente. Entonces, aquí tenemos aquí tenemos tres medios. Entonces tenemos una capa de hielo, esto es escarcha. Tenemos debajo del hielo, tenemos aire y tenemos una lámina de vidrio. Entonces tenemos tres medios, hielo, aire y vidrio. La onda cambia la velocidad y cambia el ángulo. Entonces aquí cambia, como es un medio acotado, cambia. Primero pasa sobre el hielo, casi recto, luego cambia su ángulo. Luego cuando llega al vidrio también cambia su ángulo. Esto es lo que vamos a calcular. Dice que el primer punto del ángulo es de 50 grados, usando la ley del Snell para calcular el total de la Entonces aquí también toca cambiar esto, siempre me olvida cambiarlo. 4, 0, 398. 398. Listo. Bueno, esto vamos a calcular en la distancia que recorre la onda o la luz, puede ser acá.
esta distancia, la vamos a calcular por medio de la ley de Snell. Entonces tenemos los datos, tenemos que el ángulo incidente es de 50 grados el primero, el espesor es de 408 milímetros o 0.48 metros. Pues aquí no es muy usado los metros, sino que son usados para este ejercicio son los milímetros. Dice que el índice de refracción del hielo es de 1.31, del aire es de 1.0002926 y el índice de refracción del vidrio es de 1.5. Entonces aquí tenemos la distancia que la que vamos a hallar por ley de Snell. Aquí tratamos la ecuación para dejarla como ángulo, para hallar el ángulo. Aquí reemplazamos los valores. Entonces decimos que el del primer medio es de 1, el índice de refracción es de 1.31. Sobre el otro medio que es de N2, índice de refracción de 1.0002926. Y lo tenemos la ecuación, estamos reemplazando. Bueno, aquí tenemos 40. Este 40 se puede decir de la siguiente manera. Entonces, tenemos aquí la vertical que es de 90, entonces una línea imaginaria que puede ser aquí de 90. Tenemos el ángulo que es de 50, entonces 50 más 40 serían 90. Entonces este ángulo que usamos acá es el de 40, porque es el otro ángulo que vamos a hallar, el ángulo opuesto, que dice el ángulo de incidencia. Bueno, el ángulo incidente. Entonces decimos que el ángulo es de 57.33, el que hallamos ahorita. Por ley de Snell, vamos a hallar el otro ángulo. Usamos, como dice que es el mismo ángulo, entonces sobre un medio acotado y que tenga el mismo espesor y que sea plano por ambos lados, el primer ángulo va a ser igual al otro ángulo cuando la onda es reflejada. Entonces usamos el mismo ángulo que es de 57.33 para hallar el otro ángulo cuando cambia la onda, que es de 34.149. Volvió ese bloqueo. Ahora vamos a calcular cuánto se movió la onda o la luz. Entonces, vamos a usar las verticales. Usamos a Y como la vertical y a X como la horizontal. Entonces, X1, bueno, aquí tenemos X1 igual a Y1 por la tangente del ángulo. Reemplazamos los valores y decimos que en la primera capa la onda se movió o la luz se movió 0.36 milímetros, 636.28 milímetros. Aquí tenemos la ecuación en GeoGebra. Volvemos, hacemos el cálculo para el punto C y decimos que se movió 276.76 milímetros. Por último, hacemos para hallar la distancia, hacemos la suma entre lo que hallamos en X1 más X2 y hallamos que la distancia que se movió es de 913.049 milímetros. Bueno, la aplicación de esto, pues lo veo como un detector de metales. El detector de metales atraviesa un medio acotado. Dice, un detector de metales es un instrumento que a través de una serie de impulsos electromagnéticos puede detectar un metal. Aquí envía el pulso electromagnético a través del medio acotado, rebota sobre el metal y vuelve y es recibido. Entonces, conceptos importantes. Dice, antes de arrancar con la explicación de la operación del detector de metales, es importante entender algunos conceptos básicos, como la frecuencia, que es la que determina el objetivo a identificar,
El campo electromagnético, este energiza el target a través para que sea detectado. El balance de tierra, pues este me determina la profundidad. El target es el target, o sea, lo que vamos a detectar. Los objetos no, o sea que no quiero que sean detectados. Estos son generalmente objetos ferrosos que pueden ser detectados y pueden influir en la precisión del detector de metales. El campo electromagnético recibido, este es generado por la energización del objetivo o del target y es recibido por la bobina. La respuesta del target se activa cuando un buen target es detectado, o sea, un buen objeto es detectado. El metal puede generar una respuesta audible e informar su identificación, discriminación. Es la habilidad para discriminar un metal. ¿Cómo trabaja el detector de metales? Entonces, la operación del detector de metales es basada en el principio de transmisión de los campos electromagnéticos a través de la bobina y proyectados a través de la Tierra y llevados al target. Un detector de metal ordinario puede tener una bobina a través de y es bueno operado por electricidad. Dice más de algunos metales y objetos pueden generar en, eh, bueno, el detector de metales es una bobina que recibe retransmite un campo y alerta al usuario por la producción, por cuando detecta un objetivo, un metal. Dependiendo del tipo de metal, el detector puede discriminar entre los objetivos, entre los tipos de objetivos y puede ser estabilizado. Entonces me imagino que pues, tiene que tener una calibración. Esto me imagino que tiene algunos botones de control para ser calibrados, digamos, para detectar oro, plata, porque los metales trabajan a diferentes frecuencias. El detector los determina por las diferentes frecuencias que puede reflejar el metal. Y esta es la explicación de por qué escogí el detector de metales como para explicar los medios acotados y por qué, bueno, y nos da la precisión, este detector de metales nos puede dar la precisión a qué profundidad se encuentra el metal y qué metal es. Bueno, espero que haya sido de su comprensión y agrado esta exposición. Una feliz noche.